No sé cómo usted haya venido. No importa cómo haya venido. Lo importante es cómo usted va a salir de este lugar. Amén. Es cómo va a salir si realmente en esta tarde permite abrazar la palabra de Dios, permite creerle a Dios. Amén. Con que ahí en Isaías capítulo 6, a partir del verso 1, encontramos un testimonio. Isaías quiere testificar. Y escúcheme bien, no te despistes en esta tarde. No te despistes con nada ni con nadie. Ahora mismo no hay nada más importante que la palabra de Dios. Amén. Que para eso usted ha venido para alabar a Dios y para recibir una palabra de parte de Dios. Amén. Para su vida. Y creo que esta palabra de esta tarde va a ser su salvavidas o su flotador que lo va a levantar de la circunstancia en la cual usted se puede encontrar. Amén. Por eso no pierda hilo, por favor. Ni nada más importante. Dile a tus pensamientos, ahora es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Después tendremos que hacer lo que tengamos que hacer. Ahora voy a poner mi mente, mi corazón en la palabra. Y es muy interesante cómo comienza Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1. Porque Isaías quiere contar un testimonio verídico, un testimonio real. Algo que le ha sucedido, que le ha cambiado la vida. Un testimonio y un acontecimiento que le hace comenzar de cero. No sé cuántos de aquí alguna vez ha pensado en algún momento de su vida que me gustaría comenzar de nuevo. Porque no repetiría los mismos errores que he cometido a lo largo de mi vida. Solamente a mí me ha pasado, ¿verdad? Aquí Isaías cuenta ese testimonio de algo que ocurre en su vida que le cambia. Algo que le proyecta a un nuevo tiempo, a una nueva perspectiva. Algo que quizá él nunca le había pasado por su mente. Pero él lo vive. Y él en el capítulo 6, él lo quiere contar. Y para que sea algo verídico, para que sea algo que se pueda creer, él pone fecha. El momento, hay una fecha en la cual él tiene ese evento, ese encuentro con Dios. No solamente pone fecha, sino que él pone un nombre de una persona que era famosa en el reino de Judá. Y pone un estatus a ese nombre y a ese hombre. Nos dice que tenía un estatus y era el rey de Judá. Y él cuenta ese testimonio y quiere y pone fecha y pone nombre porque él quiere realmente que nosotros le podamos creer. Podamos comprobar de que lo que él está hablando es verdad para decirnos dos cosas. La primera cosa que Isaías nos quiere decir es que los tiempos pueden cambiar de la noche a la mañana. Los tiempos pueden cambiar en su vida y en mi vida. Pueden cambiar en nuestra nación o en nuestras circunstancias. Pueden cambiar de la noche a la mañana. Y la otra cosa que nos quiere decir es que nuestras vidas pueden experimentar un nuevo tiempo. Y es por eso importante que podamos reflexionar en esta tarde acerca de lo que el profeta Isaías nos quiere decir. Y vamos a hacer lectura de ese acontecimiento. Isaías 6 dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de la gloria, a Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomando del altar con unas tenazas, y tomando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?
Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías comienza diciendo el año que murió el rey Uzías. Ahora, ¿quién era este rey Uzías? ¿Y qué tuvo de especial su muerte? Para saber quién era el rey Uzías tenemos que ir y tenemos que retroceder en la Biblia. Y tenemos que ir a Segunda de Crónicas, capítulo 26. Porque ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 26, se nos habla acerca del rey Uzías. ¿Quién era? ¿Y por qué su muerte? Fue algo que cambió los tiempos. Y ahí en el capítulo 26 nos dice acerca del reinado de Uzías. ¿Lo tienes ahí, 26? Segunda de Crónicas, capítulo 26. Ahí nos habla de Uzías. Y perdonadme que leamos un poquito el capítulo entero, porque si no, no nos vamos a enterar de nada. Y yo quiero que usted se entere acerca de la vida del rey Uzías, porque es un cónclave muy importante en lo que ocurrió en la vida de Isaías y ocurrió en su alrededor. Amén. Con que dice capítulo 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot. ¿Cuántos años tenía Uzías cuando fue puesto como rey? 16 años, un niño. Y dice que Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y Uzías persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó al Señor, ¿qué hizo el Señor? Lo prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat. Gat era la ciudad de los gigantes de donde venía Goliat. Y el muro de Jabnía y el muro de Azob. Y edificó ciudades en Azob y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presente a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Y edificó también Uzías torres en Jerusalén junto a las puertas del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó, y asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Zafela como en la Vegas, y viñas y labranzas así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo ¿de qué? De la agricultura, le gustaba la agricultura a este hombre. Y dice que tuvo también Uzías un reino de guerreros, agárrate ahí, tuvo un reino de guerreros, un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo a la lista hecha por mano de Giel, escriba, y de Masías, gobernador, y de Mananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados eran 2.600. Y bajo la mano de esos estaba el ejército de guerra de 7.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanza, yelmo, coseletes, arco, ondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en la torre y en los baluartes para arrojar saetas grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse ¿qué? Poderoso. Versículo 16. Aquí está el cónclave. Mas cuando ya era fuerte,
Su corazón se enalteció. Permitió el orgullo en su corazón. ¿Para qué? Para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes del Señor, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh rey Uzías, el quemar inciensos al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira fue en contra de los sacerdotes. Y dice que la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes. He aquí, la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente en aquel lugar. Y él también se dio prisa al salir, porque el Señor lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa del Señor. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con su padre en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Con que, ¿quién era el rey Uzías? El rey Uzías fue un hombre que con 16 años tomó un reinado que le caía muy grande. Su padre le dio una vestidura real que le caía muy grande, y él comenzó a reinar durante 52 años de una forma extraordinaria. La clave de su prosperidad, la raíz de su prosperidad, es que desde niño era un niño y se convirtió en un hombre que realmente amaba a Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Le habían enseñado desde niño a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. No hacía nada en su reino sin consultar a Dios. No daba un paso sin antes consultar a Dios. No tomaba ningún tipo de decisiones, sea fáciles o fueran difíciles, sin consultar primero a Dios, porque él anhelaba realmente hacer la voluntad de Dios en toda su vida. Con que ahí, en el temor de Dios, Dios le dio prosperidad en todo lo que hacía, en todo lo que decidía. Bajo la voluntad de Dios era grandemente prosperado, y la fama llegó hasta las puertas de Egipto. Pero hubo un momento que hubo un clap en su corazón, y es que él se creyó. ¿Sí? Hay un momento en su corazón donde él se creyó algo. Hay un momento que él permite que la soberbia, el orgullo y el pecado de su corazón, y como consecuencia de ese orgullo, como consecuencia de esa soberbia hacia Dios, el juicio de Dios lo alcanza, el favor de Dios se aparta, es apartado de la casa de Dios, es apartado de la presencia de Dios. Por eso dice ahí en el versículo 21 que fue apartado a una casa. Es decir, él habitaba en la presencia de Dios, pero el pecado nos saca de la presencia de Dios y nos saca afuera a otra cobertura. Sí, nos pone bajo otra cobertura que realmente Dios no está, y dice que finalmente él muere. Qué triste y qué dolor que alguien que comienza tan bien, termina tan mal. Mi hermano, quiero decirte, y amigo, quiero decirte que el origen del pecado, el origen de todo pecado en el mundo, el origen de todo pecado en el mundo nace en la soberbia y en el orgullo, y da como resultado la rebelión contra Dios. Mi hermano y mi amigo, este pecado el pecado de orgullo y el pecado de soberbia se centra en algo.
se centra en engrandecer nuestro propio yo y es un pecado de idolatría a uno mismo. ¿Recuerdas? Y podemos traer a memoria ahí en Génesis capítulo 3, versículo 5, cuando Eva está siendo tentado por Satanás y Satanás le dice a Eva: con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol. Sí, no, solamente es que sabe que el día que comas serás como ¿qué? Serás como Dios. Con que la semilla que había en el corazón de Satanás, que fue la semilla por la cual Dios lo arroja de su presencia, que es el orgullo, la soberbia y como resultado la rebelión, es sembrado en el corazón de la mujer y es sembrado después en el corazón del hombre. Y ese orgullo y esa soberbia realmente es lo que hace que nosotros nos creamos que somos dioses. Con que yo tomo mis propias decisiones porque yo ya soy grande, soy adulto, porque yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo hago lo que me da la gana. Yo decido mi propio presente y mi propio futuro. ¿Sí? Y nos centramos en nuestro propio yo y nos centramos en nuestro propio orgullo, en nuestra propia soberbia, donde eso se traduce en rebelión. Mi hermano y mi amigo, el pecado del rey Uzías fue el orgullo, la soberbia y la rebelión, como he dicho, contra Dios y todo lo establecido por Dios. Cuando el hombre y la mujer permite el orgullo y la soberbia en el corazón, es el principio de la caída. Y cuando vemos a nuestro alrededor cómo está la sociedad, cuando vemos y miramos a nuestro alrededor cómo la gente camina, cómo los gobiernos caminan, cómo nuestro mismo país camina, cómo los gobiernos de nuestro propio país también caminan. Sí, caminan sin querer tener en cuenta a Dios. Caminan haciendo lo contrario, sabiendo hacer lo correcto, hacen lo contrario a lo establecido. Cuando un país o cuando una persona decide caminar dándole las espaldas a Dios, creyéndose ellos mismos que son los dueños de su vida, que son los dueños de su destino, que son los dueños de su propósito, y rechazamos a Dios, que es el creador de nuestra vida y el propósito del ser humano, ahí el hombre entra en ese pecado de rebelión, donde nosotros mismos nos creemos que somos dioses, sabiendo lo malo y lo bueno y ejecutando y haciendo lo que realmente nos da la gana. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 13. Dice: el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice el Señor, aborrezco. Dice, el temor del Señor es, si alguien dice tener temor de Dios, el temor de Dios se manifiesta en el corazón de una persona cuando aborrece el mal, cuando aborrece la soberbia, cuando aborrece la arrogancia, que es el orgullo, cuando aborrece el mal camino y cuando aborrece la perversión y saca la perversión de su boca. Cuando alguien aborrece esto, realmente es porque hay temor de Dios en su corazón. Yo escucho muchas veces decir, no, fulanito tiene temor de Dios. No, porque fulanito de tal tiene temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? El que yo tenga conocimiento de lo que la Biblia dice, eso no es temor de Dios. Satanás conoce la Biblia. Y escúchame, Satanás conoce la Biblia mejor que usted y mejor que yo. Pero tener conocimiento de la palabra de Dios no significa que haya temor en el corazón de esa persona. Temor de Dios es conocer a Dios y es aborrecer el mal. Porque yo conozco a Dios y conozco su palabra y conozco que Él aborrece el mal. Entonces en mí hay un aborrecimiento del mal. Hay un aborrecimiento de la soberbia, de la arrogancia, de los caminos desviados y de la boca soberbia. ¿Cuánto me están entendiendo? Eso es temor de Dios. Eso es reverencia. Eso es honrar a Dios, porque eso es temor de Dios, no miedo. Temor de Dios tiene que ver con honrar a Dios en todos mis caminos, en todas mis decisiones, en todos mis pensamientos.
¿sí? Donde yo me esfuerzo con la ayuda del Espíritu Santo en alinear mi vida a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sé que eso honra a Dios, porque sé que eso me beneficia a mi vida y porque sé que al Dios a quien yo sirvo y a quien yo amo y a quien yo sigo, Él aborrece el mal, porque en Él no hay mal y no hay oscuridad, en Él no hay pecado, en Él no hay soberbia, en Él no hay orgullo. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo es el corazón de Dios? Un corazón humilde, que dice la palabra de Dios que Él se humilla a mirar y a escuchar la oración de aquellos que le claman con sinceridad y con fe. Pero el orgullo es algo que Dios repela. Por eso dice la palabra de Dios que Dios resiste al soberbio, no soporta al orgulloso, pero da gracia, le permite entrar en su presencia al que se humilla y al que es humilde de corazón. Por eso todo orgullo hay que sacarlo del corazón. Toda soberbia hay que sacarla del corazón. Porque el orgullo y la soberbia da como fruto la rebelión contra Dios y la rebelión contra todo lo que huela a autoridad. Donde yo me levanto como la única autoridad verdadera y donde yo soy mi propio Dios y yo me gobierno a mí mismo. Proverbios 16, 18. Dice Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Qué interesante estas palabras, ¿sí? de Proverbios. Cuando dice antes del quebrantamiento. ¿Qué es lo que viene antes del quebrantamiento? ¿Qué es lo que viene antes del quebrantamiento? La soberbia. Y antes de la caída, el orgullo. ¿Qué le pasó al rey Uzías antes de su caída? Él permitió la soberbia y permitió ¿qué? El orgullo. Y como consecuencia la rebelión y después la caída. Por eso, qué importante que podamos evaluar nuestras vidas, que podamos evaluar nuestros corazones, nuestro caminar. ¿Realmente reina en mí el orgullo y la soberbia? Porque el orgullo y la soberbia se revelan, se manifiestan a través de mi rebeldía, a través de mis decisiones que realmente no encajan, no se ajustan a la voluntad de Dios. Amigo, amiga, cada vez que usted y yo no nos ajustamos a la verdad de Dios, cada vez que usted y yo tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, conociendo la voluntad de Dios, porque si no conoce la voluntad de Dios, uno puede decir, pero no lo sabía, no lo conocía, ahora sí conozco. Cuando usted y yo conocemos lo que es bueno y lo que es malo, cuando usted y yo conocemos lo que es agradable delante de Dios y lo que no lo es, y cuando conocemos lo que es correcto delante de Dios y no lo hacemos a propósito, por cualquier tipo de circunstancias, pero no ejecutamos la palabra, no caminamos en esa verdad, lo que estamos permitiendo es el orgullo y la soberbia en nuestros corazones y nos estamos rebelando en contra de la verdad de Dios. Por eso dije antes que el origen del pecado nace en la soberbia y en el orgullo y da como resultado la rebelión. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Sí? Por eso Dios quiere como buen padre, que le obedezcamos. ¿Dios va a sacar algún beneficio? No. Nosotros sacamos el beneficio de poder ser bendecidos por la gracia de Dios. De ser encaminados por el buen camino de Dios. Para que las cosas nos vayan bien y seamos prosperados en todas las cosas. Es a nosotros que nos va bien cuando encaminamos nuestra voluntad y sujetamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Mi voluntad quiere ir por allá, pero yo digo no. Aunque se me antoje, aunque me entre gana, aunque todos mis sentimientos y emociones y pensamientos me están indicando hacia allá, y yo sé que aquello no es la voluntad de Dios, yo en el nombre de Jesús, por la ayuda del Espíritu Santo y con la gracia de Dios, voy a volver
y voy a sujetar mi voluntad a la voluntad de Dios, porque sé que esto, la voluntad de Dios, es lo que realmente me favorece y lo que realmente yo necesito. Pero a veces nuestra mente se bloquea, a veces nuestros sentimientos y emociones son más fuertes en nosotros que hacer la voluntad de Dios y fracasamos, pecamos y permitimos que el orgullo y la soberbia se empodera de nuestros corazones. ¿Y qué hacemos? Nos rebelamos contra Dios y estamos pecando contra Él. ¿Alguien me está entendiendo en esta tarde? Amén. Con que antes que del quebrantamiento que viene, la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Ahora, mi hermano, mi amigo, ¿qué tiene de especial la muerte del rey Uzías? Para que Isaías realmente, él quiera resaltar acerca de esa muerte. Dice Isaías, el año que murió el rey Uzías, a continuación dice, ¿qué dice? Vi yo. El año que murió el rey Uzías, vi yo. Ahora nos cuenta lo que vio, pero dice, vi yo. Antes veía, hay algo que ocurre cuando el rey Uzías muere. Y es que él tiene una experiencia con Dios, realmente que lo proyecta a un nuevo nivel y lo proyecta a un nuevo tiempo en su vida. Mi hermano, cuando morimos a nuestra vieja vida de pecado, cuando abandonamos el orgullo y la soberbia que es pecado, hasta ese momento, mi hermano, estaremos batallando con esas consecuencias en nuestras propias vidas. Y no estaremos disfrutando de esa vida nueva y de esa experiencia nueva y renovadora de la presencia del Señor, como le pasó a Isaías. Desde el momento que el rey Uzías se rebela contra Dios, él cae en pecado, es apartado, la lepra, la presencia de Dios, ahí como que el tiempo se detiene. Porque el pecado siempre atrae el juicio de Dios. Porque el pecado nos saca, y escúchame bien, el pecado nos saca de la presencia de Dios. Nos saca. No estoy hablando que nos saque de la presencia de Dios que tú falles. No estoy diciendo que el hecho de que un día pequemos por alguna razón, esto nos saque de la presencia de Dios. No estoy diciendo esto. Pero cuando sabemos lo que es la voluntad de Dios y persistimos en el pecado nos saca de la presencia de Dios. Nos aleja de la presencia de Dios. Nos seca espiritualmente. Y nos vamos muriendo espiritualmente sin darnos ningún tipo de cuenta. Con que Isaías ver algo extraordinario desde el momento que muere el rey Uzías. A veces queremos vivir tiempos hermosos con Dios. A veces queremos pasar de una etapa a otra etapa mejor. A veces estamos pasando por una etapa de luto, estamos pasando por una etapa de conflicto, por una etapa de problemas. Estamos viviendo un tiempo de desierto. Estamos viviendo un tiempo de sequedad espiritual en nuestras vidas y queremos pegar un salto desde esa etapa a la otra etapa, a un nuevo tiempo, a un tiempo de bendición, a un tiempo de la presencia de Dios, a un tiempo de propósito, a un tiempo de proyección, a un tiempo donde realmente nos sentamos satisfechos, nos sentamos llenos con Dios. Y esperamos a ver cuándo llega esa etapa, esperamos a ver cuándo llega esa etapa. Y a veces esa etapa no llega porque nosotros retenemos los tiempos de Dios en nuestras vidas. Y las retenemos porque a veces estamos viviendo las consecuencias de nuestras malas decisiones. Estamos viviendo ese desierto porque estamos viviendo las consecuencias de un pecado
que constantemente es residente en mi vida y no tomo decisiones por abandonarlo. ¿Cuánto me están entendiendo, por favor? ¿Sí? Dios quiere que pasemos una etapa nueva. Cada uno de nosotros. Acabamos de escuchar la canción, que yo no le he dicho ni que se prepararan esta canción ni nada. Yo no le he dicho al grupo de alabanza que se preparen la canción "Contigo pasaré al otro lado". Ellos son sensibles al Espíritu Santo. Pero a veces queremos pasar al otro lado de lo que Dios tiene para nosotros. Pero no pasamos. Nos quedamos estancados. Porque hay cosas que tenemos que arreglar en nuestro presente. Hay cosas que tenemos que arreglar en el momento que yo estoy viviendo. Y a veces tienen que ver con falta de perdón. A veces tiene que ver con restaurar relaciones. A veces tiene que ver con pecados no confesados. A veces tiene que ver con pecados que no determino en mi corazón salir de ahí, porque me gusta el pecado. Y con una mano quiero que Dios me bendiga y que Dios esté conmigo, y con otra mano estoy practicando aquellas cosas que realmente a Dios no le agrada. Por eso Isaías está diciendo el año que murió. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, cuando usted y yo decidimos tomar decisiones en nuestra vida, decidimos apartarnos, morir, apartarnos, tomamos decisiones por el Señor, Dios nos introduce en un nuevo tiempo. A veces tenemos que hacer las paces con Dios para entrar en un nuevo tiempo, porque estamos viviendo en tiempos con Dios que realmente le estamos ofendiendo a Él. Pero necesitamos hacer las paces con Dios. Necesitamos arreglar nuestra vida. Necesitamos arreglar nuestra vida porque no sabemos el día que usted y yo vamos a partir con el Señor. Yo le pregunto, si usted partiera hoy con el Señor, si hoy usted tuviera un accidente o se le parara el corazón, le pregunto, ¿en qué etapa se encuentra? Porque iría a la presencia del Señor o tristemente no se iría a la presencia del Señor. Por eso es tan importante que podamos tener paz con Dios. Tan importante de arreglar nuestro presente, de examinar nuestros corazones. Tan importante. ¿Pero por qué es tan importante? Porque Dios quiere introducirle a una nueva etapa en su vida. Dios quiere introducirle una nueva etapa en su ministerio. Dios quiere introducirle una nueva etapa en su familia. Dios quiere introducirle una nueva etapa en el lugar donde usted, no sé, usted esté orando y usted esté clamando a Dios. Dios quiere hacer algo. Dios quiere hacer algo. Dios quiere hacer algo en su vida. Dios quiere hacer algo en su vida, pero no cualquier cosa. Dios quiere hacer algo en su vida de tal manera que usted traiga al recuerdo de cuándo fue, en qué momento fue, en qué año fue, en qué circunstancia fue. Lo mismo que Isaías. Él no pudo olvidar el momento en el cual él tuvo ese encuentro con el Señor. En ese momento donde Dios le cierra una puerta y donde Dios lo proyecta a una puerta nueva, a un tiempo nuevo, a un ministerio nuevo, a una proyección profética nueva, a un tiempo nuevo. Y Dios quiere proyectarlo a un tiempo nuevo. Dios no quiere que usted esté viviendo siempre arrastrando la pierna. Dios no quiere que usted esté siempre arrastrando los brazos. Dios no quiere que usted esté viviendo constantemente de derrota en derrota, de problema en problema. Eso no es lo que Dios quiere para usted. Lo que Dios quiere para usted es llevarlo de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Por muy mal que vayan las cosas y por muy mal que las cosas le puedan rodear a su alrededor, eso no le impide a Dios para llevarle a usted donde Él lo quiere llevar, en sus propósitos y en sus planes. Con que no sé si usted está a gusto como está viviendo. No sé si usted está a gusto con la vida que lleva. No sé si usted está a gusto con esa vida. Pero no se conforme. Amigo, amiga, no se conforme, porque Dios tiene algo nuevo para su vida. Dice Isaías 43, versículo 19: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Dice Isaías: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dice otra vez,
otra vez, otra vez. Si es otra vez, es porque hubo una primera. Quizá hubo una segunda. Quizá hubo una tercera oportunidad que Dios te dio. Quizá hubo una cuarta oportunidad y usted vio en su propia vida cómo Dios le cambió la vida. Desde el momento que usted le entregó su vida a Cristo, algo ocurrió. Algo pasó en su vida que Dios lo proyectó y ya no es el mismo. Pero que ahora está con la lámpara media apagada, que quizás usted ahora está cabizbajo, que quizás ahora está con los brazos caídos, que quizás usted está batallando con un tiempo de debilidades, un tiempo de pecado, un tiempo donde el orgullo y la soberbia se están apoderando y se ha apoderado de su corazón. Dios dice en esta tarde y el Señor le dice en esta tarde, otra vez, estoy dispuesto a abrir un camino en medio de tu desierto y en medio de tu soledad. Mi amigo, mi amiga, esto es posible. Estas nuevas oportunidades en Dios es posible porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Por eso es posible, porque Cristo, por medio de su muerte en la cruz del Calvario, Él abrió un camino nuevo para poder entrar a la presencia del Señor, para poder ser ahora perdonado y poder recibir perdón de Dios, poder recibir una nueva oportunidad de parte de Dios y poder levantarme y de volver a entrar en su presencia y de volver de nuevo a poder disfrutar de su presencia, de su amor, de su gracia. Amigo, es posible en esta tarde. No importa cómo se encuentre, no importa la circunstancia. Usted puede decir, pastor, si usted supiera por qué momento estoy viviendo, si usted supiera el pecado en el cual estoy batallando constantemente, la debilidad con la cual estoy batallando que no me permite levantarme. Pastor, si usted supiera cuántas veces intento hacer la voluntad de Dios, pero al final fracaso porque mi voluntad es más fuerte. El Señor le dice, otra vez abriré un camino para ti. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el plan de Dios es perdonarlo, y el plan de Dios es restaurarlo, y el plan de Dios pasa por proyectarlo hacia todo lo que Dios tiene preparado para su vida. ¿Cuántos en esta tarde pueden decirle, Señor, yo quiero tener una nueva experiencia contigo? Yo quiero en esta tarde que tú puedas perdonarme y que puedas impulsar mi vida hacia tus propósitos. Y invitar a que cierre sus ojos ahí, por favor, donde se encuentre. Padre bueno, quiero darte gracias por tu palabra, porque tú eres Dios de nuevas oportunidades. Y gracias, Señor, que hoy es posible esa nueva vida y esa nueva oportunidad por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. En ti hay esperanza, en ti hay esperanza, en ti hay nuevos comienzos, en ti hay nuevos comienzos. Tu palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en esta tarde, Señor, nos acercamos delante de tu trono y delante de tu gracia, Padre bueno, porque queremos que tu gracia nos alcance y queremos, Señor, humillarnos delante de ti, porque tú resistes al soberbio, pero hoy nos humillamos delante de tu trono y confesamos que solo contra ti hemos pecado y que solo contra ti, Señor, nos hemos rebelado. Señor, por eso es a ti a quien pedimos perdón.